¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por estar con nosotros en esta Mañanera 360. El presidente López Obrador responde a lo que está sucediendo en Texas. Una pretendida cacería de migrantes. Dice que México no aceptaría deportaciones que provengan del gobierno estatal, que allá en los Estados Unidos está abrogando una atribución federal y quiere el gobierno de Greg Abbott detener directamente a los migrantes y expulsarlos. Hay que destacar que también dice López Obrador que habrá una respuesta de la Cancillería. Eso por un lado. También se abordaron otros temas importantes. Hay que destacar que el INE sigue con la mordaza. Ahora ya le cepilla otra mañanera a López Obrador en donde habló de la reacción del abogado de algunos padres de familia del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, quien hizo un abierto llamado a participar en las campañas electorales. Pero también López Obrador, como ya se había comprometido, pues da cuenta del tema de impuestos que se deben relacionados con las empresas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y estuvieron el procurador fiscal, el subsecretario de Gobernación, quien fuera el titular del SAT, y el actual titular del SAT, explicando exactamente cuánto se debe. De acuerdo a las cuentas de la administración actual, son más de 60,000 millones de pesos. Vamos a desglosar todo esto y mucho más. Estimado Miguel, adelante, muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360, conferencia de miércoles aquí en Palacio Nacional. Y como bien lo adelantas, pues hoy se expuso el tema de los impuestos, el adeudo que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Pero vamos por partes, porque hoy tocó la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y varias noticias falsas que algunos comunicadores dieron por buenas, totalmente falsas, y también que noticias que circularon por internet y que también resultaron ser una pifia. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, Jorge Armando, un comunicador, Leo Zuckerman, dio por buena una imagen de supuestamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, donde pues había publicidad electoral y reprochaba que hubiera publicidad electoral en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues resulta que esas imágenes pues no son del aeropuerto, sino de una central camionera en Tepoztlán, Morelos. Así fue lo que se informó el día de hoy. Y también se dio a conocer cómo un senador de oposición, Álvarez y Casa, en su cuenta de Twitter reclamaba un supuesto incendio en la estación Pantitlán del metro, aquí en la Ciudad de México. Pues resulta que esa imagen pues si bien ocurrió en el metro, no era actual, sino ocurrió años atrás, pero el senador de oposición pues reclamaba al gobierno capitalino y algunos comunicadores pues también retuitearon esa información totalmente falsa. Otra información falsa que ya pues bueno, es sabido, se conoce de una persona que se hace pasar por integrante de las Fuerzas Armadas, un supuesto general que dice que tiene videos del presidente López Obrador recibiendo dinero del crimen, pues ni es general y al parecer pues ni tiene pruebas. Y el presidente en su momento dice, si ese general dice que tiene pruebas, que las presente. Pero esa información que dice esta persona que tiene videos, tiene mucho tiempo y no ha presentado absolutamente nada. Esa y otras noticias falsas se derrumbaron hoy en la sección ¿Quién es quién las mentiras? Y como bien lo adelantas, Jorge Armando, el presidente cumplió la promesa de informar esta semana sobre el adeudo que tiene Grupo Salinas. Recordemos que Grupo Salinas son varias empresas, entre ellas las tiendas Electra, Banco Azteca, esta plataforma Total Play que ofrece servicios de telecomunicaciones y otras empresas. Jorge Armando, hoy se dio a conocer que el empresario, en efecto, tiene varios litigios que se encuentran en tribunales y, de acuerdo a lo presentado el día de hoy, son una deuda que se arrastra de administraciones pasadas y que con actualizaciones de pues multas y recargos, pues bueno, esa deuda supera los 60,000 millones de pesos, como la semana pasada un reportero, Álvaro Delgado, un periodista, pues dijo, había documentado, en efecto, son más de 60,000 millones de pesos, y se le preguntó directamente a las autoridades del gobierno de México. Estuvo aquí la procuradora fiscal, el titular del SAT, y también quien es hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que antes fue procurador fiscal. Ellos informaron, el presidente acotó que ellos son funcionarios públicos, no son personajes
que estén haciendo propaganda política. Ellos han sido servidores públicos de tiempo atrás y lo que informaron ellos es que esperan que este caso que se encuentra en tribunales se resuelva pues en el plazo que se tiene, que podría ser pues alrededor de 120 días. Ellos confían en que se pueda resolver en ese lapso, por lo cual se podría estar resolviendo en esta administración. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque este miércoles se terminaron las clases de historia, este taller de historia, y solamente destacar, Jorge Armando, muy oportunas estas clases de historia, porque el presidente, hablando de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Francisco Villa, de Zapata, del presidente Lázaro Cárdenas, tuvo oportunidad para mostrar cómo pues algunas cosas que ocurrieron en el pasado pueden estar pasando en el presente, particularmente en el caso de Francisco y Madero. Recuerdo, el presidente mencionó cómo al entrevistarse con Porfirio Díaz, Porfirio Díaz le dice a Madero, hay que confiar en el Poder Judicial. Y el presidente, pues bueno, desde entonces pasaban estas situaciones que, pues bueno, ya los jueces, pues el Poder Judicial muy de la mano con el poder de aquel entonces. Jorge Armando, ¿qué te parece? Y por cierto, todos estos personajes históricos que presenta López Obrador tienen un hilo conductor. No querían enriquecerse al amparo del poder, sino hacer justicia social. Y eso también nos habla mucho del pensamiento de López Obrador, que hoy dice, si algo me ha importado en mi trayectoria es la honestidad. Y por eso le revira al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien dio un mensaje de unos 8 minutos, en donde el empresario dice, es que el SAT me quiere extorsionar, es que el gobierno actual es corrupto, es que López Obrador está lleno de una bola de personajes corruptos. Bueno, por eso también el presidente López Obrador responde diciendo, si hay pruebas, que se presenten, pero nunca ha buscado López Obrador que no se haga justicia, que se vaya más allá de la ley. Y lo comentó una y otra vez. Hay otros empresarios, hay otras empresas que ya entendieron que cambiaron los tiempos y hay que pagar impuestos. Estimado Miguel, con todo esto, ¿por dónde te vas con la pregunta del día? Precisamente, ya que se puso sobre la mesa el tema de Ricardo Salinas Pliego, vamos a preguntar a las personas si consideran de que ya cambiaron los tiempos y que se debe de entender que todos debemos de pagar impuestos. Vamos a preguntar a las personas por qué consideran que se debe pagar impuestos, por qué, si encontramos alguno que considere que no, por qué sería el motivo. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Muy bien, estimado, nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.